Buenas noches, doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, mi estimado Gerson. Un placer saludarte nuevamente, el colega. Bienvenido, colega Alberto Pardo. ¿De dónde nos sigue el colega Alberto Pardo Rack? ¿Desde dónde nos sintoniza? Desde Machala, El Oro, Ecuador. Excelente, excelente. Un fuerte abrazo para usted, entonces, estimado colega. Bienvenido a esta transmisión. Entonces vamos a empezar, mi querido Gerson. Vamos a empezar con nuestra transmisión de esta noche, donde les habíamos prometido, ¿no? Les habíamos prometido básicamente dos de las investigaciones centrales que todo profesional en el campo de la neuroeducación tiene que revisar, ¿no? Estas dos investigaciones que les hemos traído, que vamos a compartir inmediatamente ya con ustedes, son precisamente dos de las investigaciones que están confirmando los principales hallazgos de la neurociencia, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar ya de el trabajo titulado Consecuencias negativas de los currículos ambiciosos en los países en desarrollo. Esto fue realizado, esta investigación, por Lance Pritchett, ¿ya? Y Amanda Betty, ¿sí? Esos fueron los dos investigadores, Lance Pritchett y Amanda Betty. Este trabajo, esta investigación, ha sido publicado por diversos organismos, ¿ya? Fue realizado, fíjense ustedes, en el año 2012. Estamos. Y ya ha sido nuevamente publicado por Working Paper, el Centro para el Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard. Entonces, estos caballeros realizaron un estudio muy interesante y fueron detectando que los currículos en los países en desarrollo estaban teniendo características muy peculiares. Una de las características peculiares era que estos currículos estaban muy sobrecargados. Entonces se pusieron a hacer una investigación en diferentes escuelas, dentro de ellas varios países, dentro de ellos la India. Y lo que encontraron precisamente fueron los siguientes hallazgos. Aquí les hemos traducido ya las conclusiones. Número uno dice, mostramos que si el ritmo curricular, ¿qué cosa es el ritmo curricular? Es la fase con la que yo avanzo un currículo, ¿no? Entonces digamos que yo puedo tener varios temas que abordar. Lamentablemente se planifica así por temas en vez de planificar habilidades. Y entonces el profesor avanza demasiado rápido o avanza a un ritmo más aceptable o va a un ritmo demasiado lento. A eso se refiere el ritmo curricular, ¿no? Es el grado en el que yo voy a avanzar, qué tan rápido, qué tan lento. Entonces, si el ritmo curricular, o sea, el nivel y el material que se espera que los docentes enseñen, avanza más rápido que el aprendizaje real de los estudiantes, esto por sí solo puede generar enormes diferencias en el aprendizaje acumulativo. Quiere decir que ellos están detectando que si el profesor comete el gran error de avanzar demasiado rápido, avanza más rápido de lo que los estudiantes pueden aprender, entonces definitivamente se produce un déficit en el aprendizaje. ¿Estamos claros en eso? Entonces, son nuestros colegas de los ministerios de educación los que tendrían que abrir los ojos y leerse esta investigación que prácticamente ningún funcionario que trabaja en el campo del currículum en los países del tercer mundo ha leído. Y como no lo leen, entonces están estos currículos, nuestros currículos están de espaldas a la ciencia, ¿no? De espaldas a la ciencia. ¿Por qué? Porque lo que nos plantean los currículos nacionales es un conjunto de contenidos que nosotros tenemos que enseñar a lo largo de un año escolar. Pero lo que no se ha realizado, lo que no se sabe, es si en efecto se ha pilotado un año antes en un número aceptable mínimo de escuelas, en una muestra de escuelas, si se ha pilotado, si nosotros podemos dictar todo ese 100% de contenidos en ese 100% de tiempo.
Entonces no se hacen experimentaciones, no se hace pilotaje. Por ejemplo, a ver, agarramos el área de matemática. Si aplicamos el área de matemática y tenemos, por así decirlo, tenemos 40 contenidos que enseñar en un año, la pregunta que habría que hacerse es, si ha hecho el experimento para saber si se pueden enseñar esos 40 contenidos, más o menos, en los 10 años, 10 meses, 11 meses del año escolar. Esa es la gran pregunta que los ministerios no están resolviendo. Entonces, Pritchett y Betty, Amanda Betty, se fueron a la India y empezaron a hacer una investigación. Y entonces ellos detectaron que cuando el profesor está trabajando de una manera acelerada, porque al profesor lo van a evaluar por temas. Entonces viene el supervisor y le dice, a ver, si usted está al día con el programa o usted está retrasado. Entonces le llaman la atención. No interesa lo que aprende o no aprenden los niños. Lo que acá interesa es si el profesor ejecuta o no ejecuta esa enlatada. Entonces, esto va a generar inmediatamente, ¿qué cosa? Que el profesor acelere el ritmo. Y al acelerar el ritmo perdemos lo más importante de vista. Y lo más importante que es precisamente si los estudiantes, si estos niños están aprendiendo o no. Primera conclusión a la que llegan. Segunda, dicen, calibración de un modelo de referencia para reproducir resultados típicos grado 8 de la OCDE en evaluaciones internacionalmente comparables, por ejemplo, TIMSS o PISA. Mostramos que todas las diferencias de aprendizaje observadas entre los países de bajo rendimiento y los de la OCDE solo podrían explicarse por un plan de estudio demasiado acelerado en los países pobres, incluso si el de los países ya tienen el mismo potencial de aprendizaje. Entonces, Pritchett y Betty están afirmando que esos resultados que hay entre los diferentes países de la OCDE también pueden estar en directa relación con lo que se denomina planes de estudio demasiado acelerados, y esos planes de estudio acelerados precisamente son planes de estudio exageradamente sobrecargados. ¿No? Sobrecargados. Entonces, nosotros necesitamos descargar los currículos nacionales para que se trabajen verdaderas habilidades necesarias en una economía del conocimiento que van a requerir los niños en un siglo XXI. Y es de preferencia que sean menos, pero con más profundidad. Bueno, muy interesante. 4 conclusiones más de Pritchett y Betty. Es decir, los perfiles de aprendizaje observados o tasas de aprendizaje por año de escolaridad completado pueden ser planos, o sea, similares, solo porque el material que se enseña es demasiado difícil para los estudiantes. O sea, el material, ellos destacan que sí, en efecto, el material educativo es muy importante, ya que lo más probable es que el material educativo, si no está bien calibrado para las características de los niños, puede que avance el plan de estudios, avanza el material, pero deja atrás a los estudiantes. Entonces nosotros tenemos profesores que avanzan el programa, pero que no avanzan con los niños en el programa. Entonces tenemos profesores que terminan en el programa, ¿sí? Terminaron el programa al 100%, pero los niños no alcanzaron las habilidades al 100%. Quiere decir que los programas se están moviendo más rápido, dejando a los niños detrás. Otra conclusión, existe evidencia generalizada de un desajuste entre los planes de estudio y el rendimiento de los estudiantes. Clarísimo como el agua. ¿Qué cosas están diciendo ellos? Que lo que se está pretendiendo que los niños aprendan en cada grado, no lo aprenden. Que el rendimiento es menor de lo que se supone que deberían haber aprendido. Pero ¿quién dice lo que tiene que aprender un niño? 3 o 4 o 5 profesores que están formando una comisión curricular que no tiene ningún tipo de validez científica. Porque he aquí una gran pregunta que hace la neurociencia. ¿Quién puede establecer cuáles son las necesidades de aprendizaje de un niño? ¿Cuál es el método? Ahí está la gran pregunta, compleja para el currículum.
Una pregunta que tenemos que solucionar los curriculistas. ¿Con qué método yo selecciono lo que tiene que aprender una criatura? Porque lo que les están programando a las criaturas no es más que una reproducción de la clasificación internacional de las ciencias. Y entonces les ponen matemática, les ponen sus ciencias naturales, seguimos con el mismo esquema del español, seguimos con el mismo esquema de las ciencias sociales, pero ¿dónde están las necesidades, por ejemplo, en habilidades blandas de las criaturas? ¿Dónde está la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal? ¿Dónde están las habilidades relacionadas con la tecnología? Entonces, definitivamente, la tecnología no debería manejarse como un área aparte, tendría que estar presente en cada una de las áreas. ¿Y dónde está la inteligencia financiera? Otro elemento tremendamente importante sobre el cual hay que reflexionar. Otra conclusión, básicamente, todas las evaluaciones curriculares referenciadas que se realizan muestran que los estudiantes sí están por debajo. El rendimiento está en muchos niveles de grado por detrás de lo que el plan de estudio dice que deberían tener dominado. ¿Esto qué significa? Que entonces quienes están formulando los planes de estudio no siguen un método válido ni confiable para plantear lo que la criatura tiene que aprender a esa edad. Y nosotros también hemos evidenciado que, por ejemplo, las criaturas deberían estar aprendiendo técnicas, métodos y estrategias. Y ningún currículo del tercer mundo recoge qué tipo de técnicas, métodos y estrategias deberían estar aprendiendo las criaturas. Sin embargo, sí son osados en plantear una serie de habilidades enciclopédicas y académicas que no tienen validez matemática, ni validez técnica, ni científica, y que por lo tanto no representan las verdaderas necesidades de aprendizaje de las criaturas en el siglo XXI. Muy interesante, entonces, esta es una de las investigaciones que más leemos en el curso de neurociencia, aparte de muchísimas otras que son tremendamente interesantes. Pero lo que básicamente sostienen, ¿no? Lan Pritchett y Amanda Beatty, es que nuestros currículos han fracasado porque están sobrecargados. Y si un currículo está sobrecargado, es porque precisamente es una evidencia, una prueba de que quienes lo están haciendo no son curriculistas. No son curriculistas. ¿Ya? Porque en el caso de la educación básica, siempre los currículos hay que pilotarlos en muestras y con docentes debidamente entrenados. Muy bien, otra de las investigaciones tremendamente interesantes que está haciendo un match con las evidencias de la investigación en neurociencias es la investigación que han realizado estos tres caballeros, Doug Rohrer, Robert Dedrick y Paola Agarbal. Ellos hicieron una investigación experimental, por si acaso, experimental, y detectaron en esta investigación que se titula Práctica de la matemática intercalada. ¿Ya? Práctica matemática intercalada. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, la mayoría de los ministerios de educación en el mundo recomiendan a los docentes y les dicen, a ver, usted tiene que planificar su plan anual, dividirlo en unidades. Ok. Y en cada unidad usted va a ir abordando un tema diferente. Digamos, yo voy a abordar fracciones, luego decimales, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, ¿cuántas veces yo abordé fracciones? Solo abordé fracciones la semana que corresponde en la unidad, ¿no? Y luego pasé a decimales. Ok. Y entonces el resto del año no se vuelve a abordar fracciones, no se vuelve a abordar decimales. A eso se le llama una planificación curricular lineal. ¿Correcto? Planificación curricular lineal. Y ellos se dieron cuenta que si más bien nosotros intercalamos, o sea, por ejemplo, en una unidad vemos fracciones, en la otra decimales, luego pasa 1, 2, volvemos a ver fracciones, pasa 1, 2, volvemos a ver decimales. Entonces, vemos fracciones 4 o 5 veces al año,
decimales 4 o 5 veces al año. Ya no una, pasamos a ver 3 o 4 veces. Y encontraron estas conclusiones, que los estudiantes aprenden mejor. Conclusión 1. La práctica intercalada está inspirada en principios científicos bien establecidos y ha producido grandes beneficios en ensayos controlados aleatorios en el aula. La práctica intercalada también tiene sentido. Los estudiantes deben aprender a elegir y utilizar una estrategia porque eso es lo que deben hacer en los exámenes acumulativos y otras pruebas de alto riesgo. En pocas palabras, la práctica intercalada brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender lo que necesitan saber. Aquí está, por ejemplo, uno de los gráficos más importantes de esta investigación. Miren, ellos trabajaron, digamos, por 3, 4, 5 meses con 2 grupos de estudiantes, con unos programación lineal, que es el rosa, y con otros programación intercalada, que son los resultados en verde. Cuando terminó la fase de clases, intercaladas y lineal, después de un día tomaron una prueba y se dieron cuenta que los estudiantes que habían aprendido de manera intercalada aprendieron 80%, ¿sí? Tuvieron un rendimiento del 80%, y los que aprendieron bajo la manera lineal, un rendimiento solo del 64%, o sea, casi 20% por debajo. Un día después, fíjense la tremenda diferencia, solo un día, pasó un día, y ya hay una diferencia de rendimiento del 20%. Para que se entienda, la gráfica en rosado es la manera en que está recomendando oficialmente los ministerios de educación de Hispanoamérica. Es decir, están recomendando lo que no se debe hacer. Eso es lo que le están recomendando al docente. Y a la derecha, 30 días después del experimento, miren, 30 días después del experimento, la brecha entre los dos grupos aumentó más todavía. Aumentó más todavía. Quiere decir que los que aprendieron bajo el método, la planificación intercalada, todavía aprobaban en un 74%, o sea, 30 días después tuvieron una disminución solo de 6 puntos. Mientras que los que aprendieron de la manera en que los ministerios recomiendan, solamente aprobaban el 42%. Imagínense ustedes, del 64 al 42, casi 20% menos de rendimiento. Y la distancia entre los dos grupos, 30 días después, de 40 a 70. Prácticamente un 30% más se mantuvo 30 días después del aprendizaje con el método de planificación intercalada. Ahí está la evidencia, colegas, ¿no? Y para eso son estos cursos, para actualizarse, manejar una data que los demás docentes, colegas, funcionarios no manejan. Y para eso se lleva estos cursos profesionales, para manejar la última data, la data de vanguardia en el campo educativo. Primera conclusión a la que llegan: 1, los estudiantes necesitan práctica en bloques. Algunas prácticas en bloques son útiles, especialmente cuando los estudiantes van a encontrar un nuevo concepto o habilidad. ¿Cuánta práctica intercalada es suficiente? Los estudios sugieren que al menos un tercio, o sea, el 30%, 33% de los problemas de práctica deben estar intercalados. Miren qué interesante. Segundo, los estudiantes deben ver soluciones, deben ver las soluciones y corregir sus errores. O sea, ellos recomiendan que el estudiante muestre que si él falló, muéstrele nuevamente cómo se debe hacer correctamente. La práctica intercalada debe ser seguida por retroalimentación informativa, mientras que los estudiantes pueden resolver una tarea en bloques repitiendo el mismo procedimiento. Una asignación intercalada incluye una variedad de problemas, incluidos que los estudiantes no han visto recientemente. Entonces los estudiantes deberán ver las soluciones, corregir sus errores y tener la oportunidad de hacer preguntas. Interesantísimos los resultados del experimento Interleaved Mathematics Practice de Doug Rohrer, Robert Dedrick y Pooja Agarwal. Tremendos investigadores la sacaron del estadio y le están dando a los ministerios de educación una tremenda evidencia científica para que cambien esa forma obsoleta en la que estos funcionarios desfasados
vienen recomendándole a los docentes, prácticamente les están recomendando que cometan errores. Y eso es completamente inaceptable. Así que espero que estas dos investigaciones, brevemente resumidas, les hayan parecido interesantes, ¿no? Número uno, no se recomienda sobrecargar los currículos. Los currículos deben estar mejor afinados, pilotados, con evidencia muestral. No deben estar sobrecargados. En segundo lugar, la planificación curricular que se está realizando en las escuelas no obedece al comportamiento natural de la neurona. La neurona aprende mejor por bloques y sin sobrecarga. Mi estimado Gerson Granda, representante nacional de la World Association for Curriculum del Ecuador. Tus palabras, mi estimado amigo, de despedida, siempre invitando a nuestros colegas a que se inscriban en este diplomado en neuroeducación, ya a su alcance para que puedan actualizarse en todos estos nuevos hallazgos de las neurociencias. Adelante, Gerson. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Alberto, un gusto saludarte y bienvenido, que te hayas sumado la noche de hoy a este diplomado. Un gusto. Gracias, Gerson. Gracias, doctor, por esa benevolencia que tiene hacia nuestro país, capacitándonos de una manera más dinámica, o como siempre lo ha hecho. Algo importante de destacar, apreciados amigos, en lo que acaba de decir el doctor hace unos minutitos, es justamente la data. O sea, nosotros tenemos que tener ya ese lenguaje fundamentado, estimados amigos educadores. Tenemos que levantar o alzar o aumentar nuestro nivel de expresión académica al momento de compartir esta información. Siempre basados en un respaldo de investigación científica, en una data científica. Por eso es muy importante el formarnos y actualizarnos en estos conocimientos, pero también importante, estimados y apreciados amigos, es compartir estos conocimientos con nuestros compañeros educadores. El día de mañana, comenten lo que ustedes han aprendido esta noche a sus compañeros, invítenlos a participar, compártanles los enlaces que en los diferentes grupos los hemos también nosotros compartido para que formen parte pues de estos grupos de estudio, ¿no? Entonces, felicitaciones y buenas noches a todos. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo, recordándoles a todos entonces ya que mañana ya no tenemos transmisión, pasamos transmisión hasta el próximo martes, miércoles y jueves, donde tenemos los interesantes resúmenes, las introducciones a estos diplomados de educación inclusiva, el de andragogía exclusivo a nivel hispanoamericano y, por supuesto, el tan esperado diplomado, el de investigación documental, el nivel A1, el primer paso de todo profesional que desee ser investigador científico en el mundo. Un fuerte abrazo para todos ustedes, ¿sí? Les deseamos el mayor de los éxitos y quedan, por supuesto, invitados a inscribirse en nuestros diplomados internacionales. Cualquier contacto con nuestro representante nacional, el doctor Gerson Granda. Muy buenas noches a todos, un fuerte abrazo. Buenas noches, doctor y compañeros.